Muy buenas tardes, apreciados aprendices. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde de jueves ya. Les doy la bienvenida a esta sesión en línea de nuestro curso de inglés básico en convenio con el SENA. Entonces vamos a comenzar esta sesión. Lunes nos vimos face to face allá en las instalaciones del comando y entonces hablamos del verbo to be. Este verbo sigue siendo muy importante, por supuesto, porque vamos también a hacer un ejercicio relacionado con el vocabulario. Les voy a dejar una pequeña tarea de práctica para que hagamos esa reflexión también del uso del vocabulario y empiecen a escribir un poquito más. Igualmente, pues nos veríamos el próximo jueves nuevamente porque el lunes recuerden que es festivo. Entonces, vamos a dejar esa pequeña asignación muy sencilla, ya les hablo de qué se trata. Como hablábamos la clase anterior, hoy vamos a ver vocabulario muy importante, porque sin el vocabulario no podemos hacer construcción de frases y, por supuesto, sin este no podemos evolucionar también en la construcción del lenguaje como tal. Vamos a comenzar con un vocabulario muy simple, muy básico, que es un adjetivo, ¿cierto? Son los adjetivos. Y los adjetivos, pues, son palabras que describen a los sustantivos, como decíamos también en la clase anterior. Hoy vamos a comenzar con uno de los adjetivos más empleados. Los vamos a utilizar constantemente en nuestro día a día, en nuestra descripción de cualquier cantidad de elementos a nuestro alrededor. Algunas veces poder hacer que en unos contextos los trabajemos más, los utilicemos más, ¿cierto? Pero entonces vamos a verlos aquí. Voy a compartir con ustedes la pantalla para empezar a ver ese vocabulario. Recuerden que todo el material que nosotros veamos acá lo voy a compartir en nuestra aula de clase. Bueno, entonces voy por aquí con este importante tema de vocabulario, los colores. Esta misma tablita la voy a compartir con ustedes para que puedan también, porque si lo notan, tienen una columna de pronunciación también. Bueno, esta es una tabla que contiene una gran cantidad de colores, por supuesto. Hay unos matices intermedios entre algunos de estos tonos que pueden llegar a una profundización mayor, pero digamos que estos son los colores más empleados. Veámoslos. Blanco, white, negro, black, rojo, red, amarillo, yellow, azul, blue, verde, green, naranja, orange, que también este color tiene la particularidad de, como en el español, llamarse exactamente como la fruta. También a la fruta naranja, en inglés le decimos orange. Marrón o café, brown. Morado, purple. Aquí hay una aclaración también acerca de este color. Nosotros en Latinoamérica decimos morado. En otras partes del mundo, este término no se asemeja, digamos, a lo que estamos trabajando, ¿cierto? Sino que algunas veces también podemos decir violeta. Y en ese caso se pronuncia violet. Lila, lilac. Rosa o rosado o rosada, pink. Fucsia, fuchsia. Gris, gray. Mostaza, que es un amarillo un poco oscuro, quemado diríamos en términos castizos. Mustard. Terracota, que es un color tierra, es un rojo que tiene una carga de negro, es un poco más oscuro, pero no realmente es rojo oscuro. Terracota, terracota. Turquesa, que es un color, digamos, podríamos asemejarlo a una profundidad del mar. Turquoise,
dorado, o también podemos llamarlo color oro, golden, plateado o color plata, silver. El color carne o el color salmón es más conocido como color salmón, como de hecho se habla de un tono más claro, salmon. También podemos decir skin color, refiriéndonos a un color de piel de color claro. Y el beige, que ese sí lo conocemos bastante, se pronuncia igual, como lo decimos en español, beige. Es un color que básicamente es una versión clara del café, muy clara, con bastante blanco. Estos colores, como lo notarán, los utilizamos todo el tiempo en nuestro día a día para hablar de nuestra ropa, para hablar de algún elemento que vamos a tomar en nuestra casa, en la cocina, en la sala, en el comedor, al momento de tomar, por ejemplo, o de salir a la calle. Hablamos de elementos como los vehículos, los buses de transporte, definiéndolos también por su apariencia en color. Por tanto, esta es una de las categorías de adjetivos más empleada en la expresión cotidiana de los temas. Y por supuesto, si estamos vinculados con alguna situación que requiera mucha más descripción de los colores, pues lo vamos a emplear más constantemente. Si estamos en la sección artística, en la sección arquitectónica, en la sección de modas o también en señalización y delimitación, es importante también conocer por qué estos colores son importantes, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en las señales de tránsito, vamos a ver que algunos de estos colores van a estar presentes, como por ejemplo el amarillo y el negro, yellow and black. Vamos a encontrar algunas señales como el pare que tienen rojo y blanco, red and white. Y algunas informativas como las de algunos edificios o algunos servicios que contienen azul y un blanco, blue and white. Entonces, esta categoría es probablemente de las cuestiones de vocabulario más importantes para nuestra construcción también de frases. Ok. Estos colores, entonces, es bueno recordarlos. Yo sé que como estamos en un nivel que puede ser que de pronto se nos hayan olvidado muchas cuestiones gramaticales, pero el vocabulario a veces no es tan fácil de olvidar, precisamente también porque estas palabras de los colores son de las que utilizan bastante y se escriben. Y por ejemplo, cuando compramos alguna prenda de vestir que traiga, que bien sea importada o bien sea para exportación y traiga descripciones también de los colores en las que están hechas, vamos a encontrarlos. Vamos a hacer una remodelación, vamos a pintar una pared de nuestra casa, vamos a comprar un material para los hijos o para nosotros mismos trabajar. También probablemente vamos a encontrar los colores dentro de los empaques, dentro de las descripciones de estos elementos. Dicho esto, entonces, por supuesto, esta imagen yo la dejo con ustedes en el Classroom para que ustedes la puedan emplear. Y bueno, este es uno de los adjetivos más importantes que vamos a trabajar hoy. Pero vamos también a hacer un repaso por el mundo animal. Los nombres de los animales. Para hacer más sencilla el reconocimiento y la memorización y también la clasificación de los grupos de animales, muchas veces vamos a seleccionarlos y a separarlos por animales salvajes, animales domésticos, animales acuáticos, insectos. Digamos que no pensamos en sí, digamos, en una taxonomía científica, no vamos a pensar en si son mamíferos, si son anfibios, bueno. Estas nos pueden ayudar también a organizarlos, pero digamos que es también para recordar un poco los nombres por grupos. Y pues, por supuesto, entonces es importante recordar, ¿cierto? Que nosotros también hemos visto muchos de estos animales previamente. Nosotros también ya hemos utilizado los nombres de estos animalitos en algún momento de nuestra historia más atrás. Entonces, eso me lleva, por supuesto, a que veamos entonces estas categorías. Vamos a utilizar aquí varias imágenes
estas imágenes para que ustedes también puedan ver ese vocabulario relacionado con los animales. Ok. Animales salvajes. Por supuesto, si pensamos en la enorme cantidad de animales que existen en nuestro planeta, no nos da la lista para acabar rápidamente en una clase con los nombres en inglés, pero vamos a mencionar de pronto los animales con los nombres más comunes. Animales salvajes. León, lion. Lobo, wolf. Tigre, tiger. Elefante, elephant. Mono, monkey. Jirafa, giraffe. Gorila, gorilla. Pantera, panther. Cebra, zebra. Este grupo de animales salvajes, por algún motivo, casi siempre se relacionan con los grandes animales que habitan en África principalmente. No descartamos, por supuesto, los animales grandes que tenemos en otras partes del mundo, pero digamos que estos son nombres comunes. A este lado del mundo encontramos también lobos, wolf. No encontramos ni leones ni tigres, sino otros felinos un poco más pequeños, también de orden importante. Y acá nos hace falta, por ejemplo, hablar de los osos, cuyos animales sí se encuentran en todos los continentes de diferentes tamaños. Oso, bear. Nosotros tenemos, de hecho, un oso endémico en nuestro país, el oso de anteojos u oso andino. Entonces es the Andine bear. Animales domésticos. Probablemente en nuestras casas haya algunos de estos animales domésticos. ¿A qué se refiere el término animales domésticos? Domestic animals. Se refieren a animales que ya por la relación con los humanos, por supuesto, conviven fácilmente con nosotros y de hecho tenemos relaciones algunas veces de servicio también incluso. Eso incluye, pues obviamente, tenerlos también dentro de nuestra casa como mascotas. El más común de todos, perro, dog. Gato, cat. Muy común también, sobre todo para las personas que viven en ambientes pequeños. Hamster, hamster. Conejo, rabbit. Canario, canary. Loro, parrot. Animales acuáticos, muchos de ellos grandes, importantes y algunos con nombres genéricos como el pez. Tiburón, shark. Delfín, dolphin. Ballena, whale. Pez, fish. Camarón, shrimp. Tortuga, turtle. Pulpo, octopus. Langosta, lobster. León marino, sea lion. Caballo de mar, sea horse. Podemos continuar con la categoría de animales de granja. Muchos de ellos son animales de servicio, algunos los utilizamos incluso para alimentarnos en general. Entonces, muchos de ellos también se utilizan en muchos ámbitos. Algunos de ellos se han vuelto también animales domésticos dependiendo el entorno en el que se encuentren. Gallina, hen. Gallo, rooster. Pollo o pollito, chicken. Vaca, cow. Caballo, horse. Oveja, sheep. Cerdo, pig. Pato, duck.
burro, donkey, cordero, lamb. El grupo de los reptiles. Recordemos que son animales con escamas que, por supuesto, también se reproducen la mayoría de ellos de manera ovípara. Tortuga. Oh, acá hay una diferencia importante. Recordemos esta tortuga que hay acá. Turtle, animal acuático, y la tortuga de tierra, tortoise. Ellos tienen estos dos términos para separar el hábitat de estos dos tipos de tortuga. Para nosotros en español es la misma palabra. Para ellos, turtle, acuática, tortuga de tierra, terrestre, pues, tortoise. Cocodrilo, crocodile. Lagarto, lizard. Sapo, toad. Rana, frog. La diferencia entre sapos y ranas es el tamaño. Los sapos suelen ser de mayor tamaño y las ranas más pequeñas y con piel mucho más lisa. Serpiente, snake. Iguana, iguana. Camaleón, chameleon. Acá en esta palabra la CH no suena como che, sino suena como una K. Chameleon. Aves. En Colombia tenemos una enorme cantidad de aves, también una enorme cantidad de reptiles y acá aparecen algunos de los nombres más comunes de estas aves. Paloma, dove, como el jabón, como los productos de belleza, el iconito es una palomita. Dove. Águila, eagle. Gaviota, seagull. Colibrí, hummingbird. Lechuza, owl. Guacamaya, macaw. Periquito, parakeet. Los periquitos australianos, los pequeñitos, azulitos. Y pues no podemos dejar por fuera uno de los grupos más grandes de insectos, perdón, de animales que existen sobre la faz de la Tierra, los insectos. Dentro de los insectos no están las arañas. Grillo, cricket. Mariposa, butterfly. Cucaracha, cockroach. Pulga, flea. Escarabajo, beetle, como el Volkswagen, beetle. Hormiga, ant. Abeja, bee. Zancudo, mosquito. A los mosquitos, nosotros les decimos mosquitos a los insectos muy pequeños que suelen ser chupasangre, ¿cierto? Y ellos, digamos que a todos este tipo de animales que son chupasangre los califican en una categoría general que es mosquito. No son los mismos para nosotros, por supuesto, para nosotros el zancudo es este patón, es este animal que no nos deja dormir cuando hay momentos de aguas reposadas en algunas partes o cuando llueve mucho también. Y a los mosquitos los vemos como algo más pequeño. Pero digamos que la palabra para zancudo es mosquito. Por supuesto, podemos seguir profundizando, así como en el caso de los colores, en otro tipo de animales, en otros animales que son comunes, que son, digamos, importantes dentro de los descriptores, por ejemplo, el canguro, kangaroo, el oso panda, ellos no le dicen panda, bueno, se puede decir panda bear también, pero sencillamente también se puede decir panda a secas. La chita, que es nuestro guepardo, el toro, que es pues obviamente bull, el compañero de la vaca. Vemos también otro tipo de oso como el oso polar, el blanco, polar bear,
Hay aquí está el avestruz, ostrich, está el buitre, vulture, la ardilla, squirrel. Tenemos aquí a la otter, otter, que es básicamente se me olvidó el nombre, ahora lo confundí en mi cabeza con otro. Esta es la nutria, hipopótamo, hippopotamus, el bisonte, bison, el wombat es un mamífero, bueno, es un animal pequeño originario de Australia, entonces él se llama igual en español y en inglés wombat. Rinoceronte, rhinoceros, el oso general, este que aparece aquí abajo, está incompleta la letra, es el oso pardo, el Kodiak bear. Le cambian el nombre de acuerdo también al país en donde se encuentre el animal, que es el mismo que está en la parte norte de Norteamérica, arriba, pero también es el mismo que vive en Europa. Me faltó algo. El chacal, jackal. Ok, estos digamos que son otros animales, ya había otros que habíamos nombrado en la primera parte. Antílope, antelope. Y podríamos empezar a buscar más, ¿no es cierto? Digamos que hay animales que pueden no aparecer dentro de estas categorías básicas, pero estos descriptores de inicial nos sirven también para recordar esos nombres de los animales. Ok, bueno, esto es en cuanto a estos dos temas importantes de vocabulario que quería mostrarles el día de hoy. No van a ser los únicos. Entonces, lo intentamos, vamos a mirar entonces sus, perdón, aquí vuelvo a otra parte. Ok, listo ya. Listo. Entonces, esto es importante de repasar. Recuerden cómo se escribe, recuerden cómo suenan los nombres y lo mismo que en los colores, practicar la pronunciación. Siempre traten de practicar la pronunciación, de pronto de repetir después de mí cuando estén en estas clases aquí virtuales, que están con el micrófono cerrado, nadie los escucha, pero pueden repetir varias veces hasta que el sonido suene natural. Bueno, esto es por esta parte del vocabulario. En la clase anterior también hablamos de la importancia de construir las frases con los elementos en orden. Vimos que, por ejemplo, cuando hacemos una frase con el verbo to be, la estructura para las frases afirmativas siempre va a ser el sujeto, o sea, quien realiza la acción, después el verbo to be conjugado y después el complemento. En la parte de los complementos, probablemente algunas veces encontremos sustantivos como los animales, que son los nombres de los animales, no nombres propios, ya cuando tenemos familiaridad o cuando es un animal que está en cautiverio o cuando es un animal que se está siguiendo, cuando es uno de nuestros animales de compañía, ahí normalmente tenemos un nombre propio. Nosotros los nombramos también para distinguirlos entre ellos con un nombre propio que puede ser haciendo alusión a su apariencia o sencillamente un nombre cariñoso, fácil de recordar. En ese caso, entonces, sigue siendo también un nombre propio, pero ¿qué pasa? Sustantivo sencillamente es el nombre de un elemento y de allí, dentro de los sustantivos, también están los nombres propios, nuestros nombres de pila también. En ese caso, entonces, la construcción de frases en inglés, en la parte del complemento, el adjetivo, como por ejemplo los colores, van primero en estructura y después el sustantivo. Entonces, por ejemplo, si decimos I have a black cat, yo tengo un gato negro, entonces aquí vemos que el sustantivo cat va después de el adjetivo negro. En este caso, entonces, siempre hay que recordar lo importante que es invertirlos, porque es una norma gramatical muy fuerte en el idioma inglés. No tiene ninguna negociación, normalmente siempre aparece así. Si llegase a haber alguna excepción a la regla, es muy contada, pero normalmente siempre sigan esta estructura, ¿no? Entonces, sujeto,
I, yo, verbo, have, tengo, sustantivo, perdón, adjetivo, black y sustantivo al final, cat, gato. Esta es una forma muy fácil de recordar. Estas fórmulas les van a ayudar a ustedes muchísimo precisamente con la construcción adecuada de las frases en inglés. En las negaciones, pues sencillamente también como en el caso del verbo to be, como lo vimos el lunes, siempre anteponemos, pues entonces añadimos la negación a la frase y en las preguntas comenzamos siempre con el verbo. Pero siempre la estructura de adjetivo primero y después sustantivo va a ser invariable dentro de las partes de los complementos de las frases. Esto entonces para que lo tengan muy en cuenta. Vamos a ver también algunas frases y ya vamos a hacer un par de ejercicios aquí en vivo antes de pasar a otros temas más largos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta respecto a estos elementos, a estos, a esta práctica o a este repaso de vocabulario? Porque pues, sé que digamos que estos son palabras de pronto muy básicas, pero necesitamos repasarlas. ¿Tienen preguntas? No, profe. ¿No? Ok, bueno. Vamos a hacer una repasadita del verbo to be antes de pasar a nuestro siguiente tema de vocabulario, que es con el que vamos a hacer nuestro primer ejercicio para su casa. Listo, entonces ya les comparto acá y les voy a compartir también el link de la página de ejercicios. Yo utilizo páginas abiertas para que no tengan problemas con el acceso y puedan practicar también después. Voy a copiar el link aquí en la reunión. Es como esa, la Peugeot 3008. José, ¿estás levantando la mano? La casa de Ok, bueno. Voy a compartir, ya les compartí el link aquí en el chat, voy a compartir la pantalla con ustedes. Vamos a hacer este ejercicio específicamente del uso del verbo to be. A ver si nos acordamos. Profe. Señor. Sí, no, estaba molestando el micrófono. Profe, tengo la siguiente, buenas tardes, tengo la siguiente inquietud. En el ejemplo que tú nos dices, yo tengo un gato negro, es, hay el an, solo como usted, yo no lo escucho, cuando dice, I have, o I had black. Si yo digo tengo un gato negro, tengo que traer el adjetivo, ¿cierto? Acá lo estoy escribiendo. El verbo tener es have, to have. Lo estoy escribiendo aquí en el chat. I have a black cat. Aquí estoy trayendo el adjetivo que es la apariencia, el color del gatico, ¿cierto? Y de hecho entonces lo podría decir también para alguien más. You have a white dog, por ejemplo. Tú tienes un perro blanco, ¿cierto? Entonces aquí, en este caso, miren que siempre va a estar, por supuesto, esta situación de poner el adjetivo antes del sustantivo. El adjetivo que describe ese sustantivo. También podría decir, I have a cat. Tengo un gato. Pero quiero ser más específico. Yo tengo un gato negro. En mi caso, cierto, tengo un gato negro y tengo un gato amarillo y una gata cari. Entonces, ahí yo podría también jugar con los colores, con la apariencia, ¿no? Y podría decir, tú tienes un perro blanco, afirmándolo, ¿no? Entonces, siempre es importante esta estructura. Entonces, sujeto más verbo más complemento, el complemento entendido entre paréntesis lo estoy poniendo como adjetivo más sustantivo. El sustantivo y el adjetivo que correspondan a la frase que yo estoy ensamblando. ¿Listo?
Entonces, ahí ya es para que lo tengan en cuenta y cuando vayan a ensamblar una frase con el vocabulario que ya conozcan o con el vocabulario que consulten en el diccionario, esta es la estructura más sencilla de todas. Ok, vuelvo entonces ahora aquí a la práctica. Voy a cerrar la cámara para hacer menos interferencia y para que se concentren realmente en la página. Aquí en este ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Rellenar con la forma correcta del verbo to be, lo que vimos la clase anterior. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Poner de acuerdo a quién realiza la acción o a cómo comienza la estructura, ¿cierto? El verbo to be en presente simple, tal cual lo vimos el lunes. Primera frase, voy a hacerla para ustedes. She, espacio, a very nice person and I like her. Aquí, como es tercera persona, she is a very nice person and I like her. Ella es una persona muy agradable y me cae bien o me gusta. Ese me gusta no es específicamente de atracción, sino que le agrada a esa persona. Vamos a hacer lo mismo con las otras 14 frases. Pueden participar por el chat o pueden abrir el micrófono como les quede más fácil. Segunda. Profe, Patricia, dime. yo le coloqué ahí a la segunda, are you at, pero no me salió, aunque está mal. ¿Sería tú? No, ya sé qué es. Ok. Como tenemos aquí un indicador de pasado, bueno, si lo estuviéramos haciendo sin esta palabra, sin yesterday, que es ayer, sería correcto con are, ¿cierto? Pero esto es pasado. Esto es el verbo to be en pasado. Were you at home yesterday? ¿Estabas en casa ayer? Es por esta pequeña pista que nos da que es pasado. Nosotros no hemos visto pasado, pero realmente esa es la que toca poner. ¿Listo? Tercera. I am not reading. I am not ready. Ready. Yo no estoy listo o lista. Ok. Ahora sí la cuarta. The books, los libros. On the shelf. Profe, Señora. yo no he podido entrar a ningún lado. O sea, estoy perdida, no he podido entrar a la página para hacer el ejercicio, no puedo entrar a nada. ¿Tienes el link? Lo copié un poquito arriba en el chat de la reunión. Tengo el link en el chat y no me deja entrar a nada, no sé por qué. Porque ya estoy esa estresada. página es abierta. Si de pronto te sale alguna publicidad, dile que la cierre. Como es gratuita, entonces ella bota mucha basura a veces. No, es que a mí no me sale, ni siquiera me sale para entrar al chat. Ah, caramba. Ya sé qué es. Espérate un segundo. Ya. Estoy estresada porque veo que todos escriben, todos hablan, yo no escribo, no hablo, no digo nada. No, tranquila. No entiendo nada. Déjame, ya lo copio por el WhatsApp. ¿Listo? Listo. Sigamos mientras ya le puedo copiar aquí porque tenía cerrado el WhatsApp aquí en el computador, pero entonces ya te lo copio para que lo puedas realizar allí. Profe, ya se lo envío yo aquí. Ay, gracias, muy amable. La quinta. Patricia, muy bien. My umbrella is big. Mi sombrilla es grande. No es it. Estamos con el verbo to be. It es
Eso, Piedad. Entonces es is. Sexta. Where. Where is. ¿Quién me habló? Pero sí está bien. ¿Dónde está George? Where is George? Acá viene otra en pasado. Esta la relleno yo. Dime. Igual ya se los va a pasar. The floor was. Mañana. Exacto. No, El piso fue limpiado ayer. Estaba sucio. The floor was clean yesterday. It was dirty. Listo. Yo lleno las que están en pasado para que ustedes no se me confundan. Ustedes llenan las de presente. La 8. When. Are Muy bien. usually at home. Muy bien. When are you usually at home? ¿Cuándo estás usualmente en casa? Ok. La 9. Lunch, la comida. ¿Cuál sería ahí el verbo is? Muy bien, Patricia. Lunch is ready. Come and eat. La pelea de muchas personas en las casas. La comida está lista. Ven a comer. Ok. Esta la lleno yo. I was at home last night. Ok. Sorry. I wasn't. Esa es como negativa. I wasn't at home last night. That's why I missed your call. Esta es en pasado. Yo no estaba en casa anoche. Por eso perdí tu llamada. Ok. La 11. Esta sí es en presente. It. ¿Cuál es el verbo to be con it? Is. Bien. Perfecto. It is very cloudy. Take your umbrella. Está muy nublado. Toma tu sombrilla o lleva tu sombrilla. Pregunta número 12. Es una pregunta. Recordemos que empieza con el verbo. Is he in the office? Sí, Camilo, sí, Eliana y sí, Paula. Muy bien. Is he in the office? ¿Él está en la oficina? Otra vez pasado. Acá la lleno yo también. They were at the museum yesterday. Ellos estuvieron en el museo ayer. La 14. The oranges. Las naranjas. Acá respondió bien Maribel y Melanie, ¿no es cierto? Porque son las manzanas, es plural, no es una sola. The oranges are very sweet. Have another one. Las naranjas están muy dulces. Toma otra más. Y la 15, Marta. Mauricio is, Nidia is, muy bien. Is Marta at home today? Muy bien. Ok. Vamos a comprobar nuestras respuestas de todas formas, ¿no? Uy, huevas. Aquí yo la embarré. Yo la embarré aquí en esta, sí, señora. Ok, listo. Is, where, am, are, is. Ustedes están utilizando muy bien lo de la tercera persona porque lo están teniendo en cuenta, ¿cierto? Están recordando bien que el nombre propio es él o ella
Y que, por ejemplo, it, que se refiere a las cosas, en este caso se refiere al cielo, ¿cierto? Muy nublado. Aquí está, es where, sorry. Las del pasado, dejémoslas a ver si de repente al final del curso alcanzamos a ver algo de pasado. No está dentro del curso, pero podría funcionar para este tipo de cosas. Ok, muy bien. Están recordando muy bien cómo se utiliza el verbo to be. O sea que no nos vamos a quedar tanto tiempo en el verbo to be, afortunadamente, para que ustedes puedan seguir practicando. Yo les voy a dejar también otro par de estas hojitas, de estas prácticas, para que ustedes lo hagan en cualquier momento que tengan un espacio. Esas las voy a poner ahorita por el grupo de WhatsApp de estas prácticas del verbo to be, de seleccionar la respuesta para que ustedes procuren repasar un poquito y hacer estos ejercicios. Todas estas son de páginas gratuitas, 100% abiertas a cualquier persona. Ok, ¿cómo les pareció esa idea de la práctica? Súper, Very good. súper. Ok, sí, con eso uno verifica y uno dice, ¿qué hice mal? Y vuelve y revisa. Perfecto, listo. Ahora vamos con nuestro tema de la tarea. Ese tema lo dejaba para lo último, para que ustedes pudieran, pues, obviamente, revisar un poco. Vamos a hablar ahora de esto, los miembros de la familia. Y cómo se hacen los descriptores. Lo hacemos con esta imagen relacionada con un árbol familiar, un árbol genealógico, the family tree en inglés. El árbol genealógico en español, the family tree en inglés. Bueno, normalmente pues podemos ponernos a nosotros allí, pero vamos a repasar los términos que se refieren a cada uno de los integrantes de las familias. Comencemos por la línea central, que es donde usualmente están hacia arriba, perdón. Aquí estaría yo, bueno, es ella, pero también puede ser él, ¿cierto? Y empezamos hacia atrás y también empezamos a bajar en casos dados, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis padres, mother, mamá, madre, father, padre. Los hermanos, hermano masculino, brother, hermana, sister. Aquí en este caso aparece como si fuera una gemela. Si es una gemela, si alguno tiene gemelo, twin sister, hermana gemela, o twin brother, hermano gemelo. En la misma generación de los padres, los tíos y las tías. El tío, uncle. La tía, aunt. Subimos en el árbol. Los abuelos. La abuela, grandmother. El abuelo, grandfather. Ven que al término mother o father se le agrega una partícula. Antes es una sola palabra, grand. Como un gran padre o una gran madre, algo así. Pero se traduce abuelo o abuela. Los bisabuelos. Great grandmother. Bisabuela. Bisabuelo. Great grandfather. Si tenemos tatarabuelos, le agregamos otra palabra great. Great, great grandmother, bisabuela, tatarabuela, perdón, y great, great grandfather, tatarabuelo. Bajemos a las generaciones más pequeñas, más jóvenes, ¿no? Los hijos. Hijo, son, hija, daughter. Los sobrinos. El sobrino, nephew. La sobrina, niece. También tenemos otras líneas, ¿cierto? Cercanas en sangre, como los primos, cousin, sirve para los dos, primo o prima, cousin. Y
están entonces las líneas que ya no son por consanguinidad. Por ejemplo, las esposas y los esposos. El esposo, husband, la esposa, wife. Y en este árbol, que me pareció muy bonito para la idea, pero me hicieron falta aquí unos integrantes. ¿Cómo se le dice, si fuéramos los abuelos, a los nietos? Entonces, con la misma partícula, grand, si es la nieta, granddaughter, y si es el nieto, grandson. Si es el bisnieto, great grandson. Si es la bisnieta, great granddaughter. Si es el tataranieto, great great grandson. Si es la tataranieta, great great granddaughter. La estructura de la familia es algo que siempre utilizamos bastante para describir algunas veces nuestras relaciones sociales primarias. Es decir, la familia siempre es con la primera que tenemos relación, sea familia de sangre, sea familia adoptiva también, ¿cierto? Acá también faltan entonces esos personajes que son adoptivos o que son de hecho como civiles, digamos. Entonces aquí están los esposos que son civiles, ¿cierto? No se suele compartir sangre con los esposos y las esposas, no se suele. A veces pasa que sí, pero igual obviamente el título obviamente se vuelve civil, se vuelve esposo o esposa. Pero ¿qué pasa entonces con los que aparecen por uniones de familias, como por ejemplo los padrastros, las madrastras y los hermanos adoptivos, ¿cierto? Los hermanos que aparecen también, que se vuelven hermanos por la fuerza, ¿no es cierto? Ok, entonces, los esposos, las madrastras, porque pues la esposa sigue siendo la esposa, pero si la esposa nueva de mi papá pasa a ser mi mamá adoptiva, digámoslo de alguna manera, entonces ella sería la madrastra, ¿no? La madrastra, que no siempre es un término muy amable con las madrastras, ¿cierto? Esta es una palabra que se llama, pues es sencillamente un título civil, como tal como les decía. Nietos serían grandchildren, sí señor, pero muy bien. La madrastra, se lo voy a escribir aquí en el chat, sería mother-in-law. Mother-in-law, ¿qué significa esto? Madrastra, ¿sí? Es la mamá en la ley, porque ya es un vínculo civil. No necesariamente, pues, tienen que a veces formalizarse los vínculos civiles para que la madrastra sea la madrastra, pero ese es el término. Y lo mismo pasaría con el padrastro, father-in-law. Eso los estoy escribiendo en el chat por si tienen la duda de cómo se escribe, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con los cuñados y cuñadas? También se vuelven parte de la familia, sino que también son vínculos civiles por unión de familias, ¿no es cierto? Los cuñados y las cuñadas son también como los hermanos, pero también con el término in-law. Entonces, la hermana, la cuñada, entonces es sister-in-law, y el cuñado, brother-in-law. Los medio hermanos, cuando comparten uno de los padres biológicos nomás. Half, esa sí es más parecida como la decimos en español. Half sister, media hermana. Half brother, medio hermano. Estos términos son a veces un poco rebuscados, ¿cierto? A veces son un poquito como sencillamente
los podemos utilizar. Algunas veces las personas deciden decirse sencillamente hermanos, así no sean hermanos de sangre, así sean medio hermanos. Poco se dice algunas veces y de hecho ya con el tiempo se ha vuelto un poco menos frecuente usar estas palabras. Pero digamos que la estructura general, la más importante es esta que estamos viendo aquí en el árbol genealógico. Entonces, ¿qué va a hacer cada uno de ustedes? Cada uno de ustedes va a hacer su árbol genealógico. ¿Cómo lo van a hacer? Su árbol genealógico lo pueden utilizar, lo pueden crear haciendo esta estructura. Esta también la comparto con ustedes y el resto del vocabulario también que acabé de escribir en el chat para que lo tengan en cuenta. Y nos van a contar su árbol genealógico hacia arriba, es decir, hacia sus padres, hacia sus abuelos, hacia sus tatarabuelos, bisabuelos, hasta donde les dé de pronto el nivel. Ojalá lleguemos hasta el nivel de los tatarabuelos, es decir, de los bisabuelos de sus papás. Y de para abajo, pues obviamente vamos a nombrar a los hermanos, a los papás, a los primos, sobrinos y personas cercanas. Si tenemos algún integrante dentro del árbol familiar, dentro del árbol genealógico, que no esté con vínculos de sangre, como por ejemplo ellos dos, vemos aquí cómo están separaditos, aparecen sin ninguna rayita, ¿sí? Entonces los dejamos aparecer así, nuestros esposos, nuestras esposas, o digamos que nuestros papás, por ejemplo, tienen una pareja nueva después, alguno de los dos, y tenemos algunos hermanos más por ese lado, también los nombramos. Lo más completo que se pueda el árbol genealógico. Con los nombres en inglés, no los nombres de las personas. Le pueden poner únicamente, por ejemplo, el nombre de pila. Por ejemplo, mamá. Mi mamá se llama Fanny. Entonces, Fanny, mother. Mi papá se llama José. Y entonces, José, father. Yo no tengo hermana gemela, pero tengo un hermano, entonces pongo David, brother. Me pongo a mí en un circulito. Pueden utilizar dibujitos, no tienen que utilizar las fotos. También se puede, por supuesto. Y lo vamos a poder hacer, por ejemplo, en Canva. Canva con N, con una sola N. En Canva lo podemos hacer en uno de estos elementos de presentaciones, puede ser, o en una de las infografías que nos deja utilizar fácilmente Canva. Pueden utilizar una plantilla, no tenemos necesidad aquí de hacerlo muy desde ceros, y pueden utilizar inclusive los elementos que les presta Canva. Lo pueden hacer en PowerPoint también, o en cualquier aplicación que les parezca adecuado hacer. Ahí sí, entonces va a ser nuestra primera tarea. Antes de continuar, quiero saber si me entendieron cómo hay que hacer la tarea. Sí, teacher. Sí, teacher. Sí, señor. Ok. A ver, miramos en el chat. A los hermanos mellizos, lo que pasa es que creo que en inglés no hay como diferencia, se dice twin también. Twin sister, twin brother. A ver, ¿cómo se...? Lo que pasa es que ya tendría que entrar uno a hacer uso de un término como más científico para hablar de que es un... Nosotros sabemos que los gemelos aparecen del mismo óvulo, ¿cierto? Que se dividen en dos, y los mellizos son dos óvulos. Entonces, esa misma diferenciación tocaría darla en inglés. Entonces, como monocigotic, ¿sí? Como de un cigoto, monocigotic twins, los gemelos, y twins solitos, los gemelos, los mellizos. Por eso como que no se hace demasiado hincapié en la diferencia y normalmente se escribe solamente twin. Cuando son hombre y mujer también twin. No importa que sean una chica y un chico biológicamente diferentes, ¿cierto? De género, también twin, la misma palabra. Ok,
Esa sí es un poco más sencilla. Listo, entonces ya les muestro entonces aquí cómo es Family Tree. Y vamos a crear nuestra primera tarea, ¿cierto? Y le vamos a poner fecha de entrega del próximo jueves. El próximo jueves también, ¿listo? Yo le pongo una hora tentativa porque nosotros tenemos clase a las 4 de la tarde. Entonces son las 16, ¿cierto? Corríjanme si me equivoco. Listo, son las 16. Listo. Entonces yo les pongo aquí su tarea. Ya les voy a explicar cómo entregarla. Es lo que estaba cambiando acá. Las 17, profe. Las 16. No, las 17 son las 5. No. Son 12 más 4. Que yo recuerde. Listo. Miren. Entonces, aquí dentro de su Classroom ya está creada la tarea. No tiene todas las especificaciones, pero ya les voy a mostrar cómo entregarla. Yo me añadí, creo que sí. Perdón, entonces ingreso con mi otra cuenta para poder mostrarles cómo es el ingreso realmente. Se me olvidó. Tengo tantas cuentas de correo que a veces se me cruzan los cables con las claves. Entonces, yo voy a mi Classroom, ¿cierto? Yo aquí tengo abierto el de la clase. Pero entonces yo voy a entrar a mi Classroom desde mi cuenta con la que me matriculé, que ustedes podían matricularse con la que quisieran de Gmail, no es obligatorio nada. Entonces voy para inglés básico, ¿cierto? Así me tiene que aparecer mi clase. Y entonces aquí ya aparece la tarea asignada. Voy a donde dice trabajo de clase o classwork, depende cómo lo tengan configurado ustedes. Yo tengo el de nuestro trabajo como en inglés y aquí el personal está en español. No recuerdo por qué. Y entonces vamos a ir a la tarea. Bueno, no tengo las instrucciones aún, pero entonces lo que yo ya les expliqué es lo que voy a hacer. ¿Cómo subo la tarea? Voy aquí en añadir o crear. ¿Por qué me dice o crear? Porque yo aquí también podría crear, por ejemplo, una presentación o un archivo de Office, de Drive, ¿cierto? Que son parecidos. O sencillamente buscar un archivo que ya tenga, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el Canva con mi correo también. Canva también se maneja muy fácil. Yo creo que casi todo el mundo sí sabe utilizar Canva por cuestiones laborales, por cuestiones de las tareas de los hijos. Esta fue otra aplicación que en pandemia se utilizó por cantidades y que nos funciona muy fácil, pues, para hacer cosas rápidas. No lo digo yo desde el punto de vista de diseño, sino desde el punto de vista general. En diseño es casi un sacrilegio usarla. Bueno, entonces, por ejemplo, la que les sugiero es, por ejemplo, que creemos una presentación, puede ser así una pequeñita, o hay otra opción que nos puede servir, que es la infografía. Y, por ejemplo, en la infografía yo lo que hago es venir y pensar, por ejemplo, árbol genealógico, de hecho, puede utilizar una de estas plantillas y ustedes pueden tomar una de estas y sencillamente lo que hacer es reemplazar las imágenes o dejar las mismas ahí sí a gusto del consumidor. Entonces, digamos que vamos a coger esta que tiene, ay no, preciso cogí una Pro, perdón. Lo que pasa, sí, se me olvidaba decirles, estas que tienen coronita que dicen Pro, toca pagarlas. Entonces cojamos una de las gratuitas. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una de generaciones, de mujeres. Yo el texto lo puedo editar seleccionándolo. Esto se parece mucho a cómo se usa intuitivamente PowerPoint también, con elementos, poniéndolos uno detrás de los otros. Aquí lo que sucede, le acerco un poquitico para que ustedes la vean, es que, por ejemplo, yo puedo coger la foto y quitarla y traer una de mis fotos, ¿cierto? Aquí yo en los elementos puedo también buscar, por ejemplo,
personas, digamos, como estas son fotos de verdad, entonces personas en general. Y en los elementos me van a salir grupos de personas, una persona, entonces por ejemplo una persona, no sé, en recursos yo creo, sí, en recursos. Entonces por ejemplo esto, yo traigo esta aquí y le pongo esta imagen acá, por ejemplo, y yo puedo editar acá. Entonces, Great Grandmother, entonces no le ponemos la fecha de nacimiento, no es necesario, sino que ponemos, por ejemplo, el nombre de la tatarabuela. Entonces, mi tatarabuela, I don't remember her name. I think they call Maria. There's a lot of grandmothers in here. María, por ejemplo. My grandmother is all in this time is already deceased. Y entonces empiezo a bajar y empiezo a hacer, digamos, este es solamente de mujeres, pero la idea es que sea un poquito más con un arbolito para que podamos poner a los hombres y a las mujeres de una manera un poquito más distribuida. Pero miren que tiene la misma intención, ¿cierto? ¿Qué podemos editar? Fácilmente el texto, podemos cambiarle los colores a las cosas. Aquí están los colores de los textos. Por ejemplo, si lo quiero poner rosado, lo puedo poner rosado. El color del fondo lo puedo cambiar. Lo puedo poner por una paleta de colores y yo mismo puedo también pensar en mi propia paleta de color también acá, ¿cierto? Inclusive algo que dé más contraste. Lo importante es que ustedes pongan a toda su familia acá. Digamos, yo solamente les estoy mostrando por si de pronto alguno no había utilizado Canva alguna vez. Digamos que terminé. Lo único sí es que de pronto ustedes pongan el nombre de ustedes como cabeza de su árbol genealógico. Y aquí en donde dice compartir, aquí en la parte superior derecha, ustedes van a descargar el archivo. Y entonces aquí en donde dice descargar les va a dar unas opciones. Nos va a dar descargar unos tipos de archivos, un PDF, que yo creo que es el más adecuado. Entonces vamos a darle un PDF estándar que pesa poquito y ustedes le dicen sencillamente descargar. Él lo va a descargar en donde ustedes tengan configuradas las descargas de su equipo y aquí me va a abrir. Entonces acá por ejemplo está mi infografía, ¿sí ven? Con el cambio que yo le hice. Él los cambios los guarda automáticamente. Lo único es que el internet funcione y no se caiga. Cuando hay interrupciones en el servicio de internet no guarda a veces los cambios bien. Entonces, teniendo en cuenta que ya lo descargué, voy por aquí otra vez a mi tarea. Si así estoy aquí en entregar, añadir o crear y busco el archivo. Y entonces voy a buscar, voy a examinar dentro de mi computador los elementos que descargué. Aquí está María, ¿cierto? Y ahí la voy a cargar. Entonces la está adjuntando. Yo ya les muestro para qué. Listo, ahí ya quedó. Hay algo importante que hacer al final y es darle entregar. ¿Sí? Digo entregar tu trabajo, sí le digo, por supuesto. Y entonces a mí, a Marcela, de Teacher, a mí ya me sale una entrega. La misma mía, ¿cierto? Y aquí yo ya puedo revisar sus entregas directamente. ¿Listo? Si me equivoqué, si subí el archivo que no era, si me di cuenta que tengo un error, entonces yo le digo anular entrega. Y le digo anular. Y entonces ya puedo borrar el archivo, lo puedo eliminar por acá. Y cargar nuevamente el que yo considero que está correcto. ¿Listo? Esto es para que recuerden cómo se hacen las entregas en Classroom con este tipo de archivos, cuando voy a adjuntar algún tipo de archivo particular. Listo. Bueno. ¿Habían utilizado Canva? Sí, yo creo que la mayoría ya lo ha utilizado. Me gusta más en el salón que hablan más.
No, yo no, profe, por ejemplo. Y sí lo he escuchado varias veces ahí, que el Canva, y vean, no lo había visto. Ah, ve, entonces sí servía la explicación rapidito. Sí, yo, no. Gracias. Con cualquier correo, pues obviamente Gmail es como más estable cuando uno tiene Gmail. Con él crean su cuenta y él va guardándoles todo lo que hagan en Canva. Canva es, digamos que es una aplicación para diseñar, para no diseñadores, digámoslo de alguna manera, ¿no? Ahora tiene un complemento de inteligencia artificial, entonces también él les puede sugerir cosas, ¿cierto? Pero entonces, pues lo pueden utilizar y de hecho ya para su trabajo también lo pueden utilizar, ¿cierto? Es algo que pues una herramienta muy sencilla porque está en línea y no es de cobro, excepto todas esas cositas, esas coronitas que dicen Pro. Entonces, no, señora, con mucho gusto, no sabía, o si no la hubiera hecho más despacio, pensé que de pronto la habían utilizado más veces. Listo, entonces, esa es la tarea que tienen que hacer, su propio árbol genealógico. Yo también les comparto el vocabulario que vimos hoy sobre animales y sobre los colores, que esos pues, son de práctica, son de profundizar un poquito más. Y les voy a compartir también unos videos complementarios acerca del uso del verbo to be, hay unos videos más largos sobre los colores, entonces también sobre colores intermedios, por ejemplo, los tonos de azul, los tonos de rojo, los tonos de verde, que son una gran cantidad de colores, pero hago una explicación y que me corrija mi compañera arquitecta, ¿cierto? En general, muchas veces los colores, y sobre todo en algunos mercados, se llaman o se reconocen de acuerdo a cómo les ponen los fabricantes a los colores. Me explico. Azul ultramar o azul, no, azul, había un azul que teníamos en la casa, creo que era como azul, digamos, amanecer. Ese azul amanecer no es un color como tal, sino que así le puso el fabricante para identificarlo. Y de pronto sí tiene una relación poética con el color del cielo en las horas del amanecer, ¿cierto? Entonces sí hay como una relación. El agua marina. Claro que el agua marina se puede nombrar como el turquesa muchas veces, ¿cierto? Depende de la intensidad. Y pues, por ejemplo, hay tonos de rojo y hay tonos de violeta. El violeta es algo complicado, el morado. Entonces, si es hacia el rojo es un color, si es hacia el azul es otro diferente. Y pues bueno, los especiales que son los dorados y los plateados. En pantalla no vemos muy bien los dorados y los plateados. Son colores del mundo físico. Para que yo sepa que algo es dorado, tengo que ver que brilla. Entonces, esos son de los colores de los elementos físicos, de las superficies, de las tintas, de la ropa, de los metales en sí. Pero en la pantalla a veces es un poco difícil entender que algo es dorado o es plateado, a menos que sea una foto. Ahí ya los distinguimos también porque nuestros ojos ya están más entrenados para reconocerlos. Y es importante reconocer los colores. Yo por lo menos sé que en el ámbito militar es muy importante tener un tema solucionado y es el tema del daltonismo, ¿cierto? Porque obviamente si no vemos alguna advertencia completa de alguna señal, pues podemos cometer un error grave, ¿cierto? En terreno. En el caso de la aviación, mucho más. También hay indicadores de colores que son supremamente importantes para distinguir señales. Y de todas formas, pues obviamente el mundo está pensado para la gente que ve los colores bien, digámoslo así. La población en general no tiene tantas personas con problema de ceguera de color, pero usualmente es más presente en los hombres, porque es un trastorno genético que se transmite por el gen Y. Eh, entonces, entonces, lo transmite la mamá, ¿sí? Pero la mayoría de mujeres que tienen el gen no tienen daltonismo. Digamos que es un dato curioso, pero algunas veces entonces también puede ser que por eso no distingamos algunas veces bien los colores. Algunos grados de daltonismo no son tan avanzados, otros son leves y el más común es no distinguir los tonos de verde, naranja y amarillo. Casi todos ven todo como amarillo. Ese es el más común de todos. O no ver el violeta y diferenciarlo del azul. Tengo varios amigos daltónicos y tengo alumnos de mi carrera de diseño que son daltónicos, exalumnos.
¿Cómo lo solucionamos? Con los códigos hexadecimales de pantalla. Más bien con eso, con los códigos de los colores. Exacto, los gatos carey los genes los transmite la hembra. Usualmente si tiene gatitas, ¿cierto? A veces suele salir también gatas carey chiquitas o a veces es recesivo y una de las hijas vuelve a tener gatas carey. Exactamente, eso de los genes es bien interesante. Listo. Cuéntenme qué preguntas tienen en este momento. No hay preguntas, están muy tímidos hoy. Creo que le No, hablan más en clase. Dime. no hay preguntas. Ok, bueno. Entonces, encarguémonos de hacer nuestro árbol genealógico con el vocabulario referente a cada nombre de las personas que conforman su familia. Lo que les digo, pueden utilizar o no las fotos de las personas, eso es al gusto de cada uno. Lo importante es que haya una figurita que uno entienda que esta es la abuela, que este es el abuelo, que este es el sobrino y que esté el nombre de pila. Si ustedes quieren poner los apellidos, está bien, no hay problema, pero por lo menos que aparezca el nombre de pila de las personas que conforman su familia en el orden ascendente del árbol genealógico y en el orden descendente, que es las generaciones que están más adelante de nosotros. Si quieren, eso iba a decir José, muchas gracias. Si ustedes quieren, pueden integrar a la mascota o a las mascotas, las actuales, porque si no a mí se me extiende el árbol genealógico mucho, por ejemplo. Y entonces pueden poner allí también los iconitos, el gatico, el perrito, el hámster. Yo he tenido como de todos, siempre he tenido mascotas. Entonces por eso digo que mi árbol genealógico se extendería bastante. Entonces también lo pueden integrar, sobre todo para quienes no tenemos hijos podrían no ponerse como hijos, sino como obviamente dog, cat y se ponen también allí las imágenes. Listo. Y entonces esa es su tarea para dentro de 8 días. ¿Qué otra tarea les pido? Que sigan practicando, que revisen el vocabulario. Se me olvidaba esta otra recomendación. Esta sí es que a mí se me olvidan a veces las cosas. La clase pasada les recomendé la página de Word Reference, que es el diccionario en línea, ¿cierto? Esta sirve para revisar, pues obviamente términos de los cuales uno tenga la duda, porque él también le explica a uno cómo utilizarlo. Y entonces también están pues los otros diccionarios de las universidades inglesas, que son pues grandes, ¿no? Entonces hoy les voy a recomendar este merito, que es el diccionario de Oxford, que es la Universidad Británica, aunque aquí nosotros trabajamos un poco de la mano de la estructura británica, gracias al British Council, que es el que está ahorita dando las directrices de bilingüismo en el país. Entonces, aquí le digo que acepte todas las cookies, las galletas, pues, de programación para qué. Aquí, ¿qué tenemos? Un diccionario de inglés americano, un diccionario académico, y tenemos acá sencillamente el buscador general para cualquier término. Entonces, bueno, de hecho aquí busquemos gemelos, o si no, sorry, twins. A ver qué encuentra con gemelos. Y entonces nos dice, así, este está 100% en inglés, el otro sí es traductor. Nombre, es decir, que es un sustantivo, nom. Y miren esto que hay acá. Esto está sin compartir. Bueno. Twin. Nos da. Twin. Este es azulito, es el British accent, el acento británico, que es el de ellos. Y este rojito es el norteamericano. Twin. Y miren qué hay acá. Uno de los dos niños nacidos al mismo tiempo de la misma madre. Esa es la definición de gemelo. Entonces, por eso es que no hay como diferencia entre mellizos y gemelos como lo hacemos en el español, ¿cierto? Y le da unos ejemplos. Y acá hay relaciones de palabras parecidas, cercanas.
De una vez les muestro este English, el Word Reference. Este es un poco más sencillo y miren, este sí es un buscador más rápido, English, Spanish. Si escribo el término aquí, por ejemplo, esta, eggplant, que es berenjena, porque está tan grande. Ok, ahí ya. Aquí también voy a encontrar acentos. Y aquí encuentro más acentos. Ahí estaba en Irish, en irlandés. Por ejemplo, con Irish suena súper diferente. Eggplant. Y tenemos Eggplant. el acento norteamericano, tenemos acento del Reino Unido. Algunas palabras tienen varios acentos, inclusive, por ejemplo, el jamaiquino, que es un lugar de habla inglesa, ¿no? Aquí están las traducciones, porque miren esta palabra. Eggplant es en Norteamérica, berenjena, y en Reino Unido es aubergine. Es la misma planta, es la misma fruto, pero se llaman distinto. Los modismos que existen en todas partes. Nosotros tenemos palabras para cosas tan simples como, por ejemplo, el aguacate. Nosotros decimos aguacate en varios países y en países como el Cono Sur dicen palta. Es el mismo caso. Aquí le da uno sugerencias de uso de la palabra en una frase. Y aquí también le dice a uno qué es. Así, por ejemplo, dice nombre femenino porque es una berenjena. Y le dice a uno esto. Y si yo le doy clic aquí en donde dice español, la palabra, me lleva para el término en español. Y aquí también le da a uno las diferencias. Y miren que en español sí solo le decimos berenjena en todas partes. Pero también para quienes están aprendiendo español hay acentos mexicano y argentino. En casi todas partes dice mexicano. El acento mexicano es un poquito parecido a nuestro español colombiano, excepto por el canto, ¿cierto? Pero nosotros no, y ellos y nosotros no cambiamos tanto el sonido de algunas palabras como los argentinos, que ya sabemos que tienen un tema con la Y, que hacen una shish, hacen una larga S, y por ejemplo, para decir yo, dicen yo. Entonces, las diferencias son a veces sutiles, pero pasa lo mismo con estos acentos también del inglés. Listo, a ver, yo por aquí, mellizo, sí. Sí, entonces, bueno, listo. Entonces, esos son mis recomendados, Oxford, Word Reference, Oxford para quienes tengan la intención de empezar a forzar un poco más el aprendizaje en solo inglés, pero si tienen dudas, Word Reference para hacer la traducción del término que tengan la duda. Con curiosidad, siempre que vean cómo se dirá esta palabra en inglés, búsquenla. Eso le ayuda a uno también a ampliar el vocabulario que tiene. Listo. Muchísimas gracias a todos por su paciencia. Al momento que les escribí se me reinició el computador, ya tenía todo abierto y ¡pum! Colapso, a ver qué pasa. Y bueno, listo. Nos vemos entonces dentro de 8 días, el jueves a las 4 nuevamente, sesión sincrónica. Y pues espero que les vaya muy bien con su primera tarea, que es el árbol genealógico. Estos son ejercicios más sencillitos. La evaluación que dijo el comandante, a mí se me olvidan los términos de los rangos. Él. La hacemos más adelante, cuando ya tengamos más carnecita, pero estos ejercicios son para poner en práctica lo que vamos viendo. Listo. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Feliz puente. Que Gracias, tengan profe. un fin de semana. Perfect, Have a teacher. nice Goodbye. weekend. Thank you A very much. very good. Gracias. Bye. Goodbye. A Bye, very good teacher. holiday. And Thank have you. some rest. Thank you very much. See you again in 8 Thank you. days. Bye-bye. Goodbye.